Hola, buen día jóvenes, les saluda su profesora María José. Vamos a comenzar a trabajar nuestra última clase de historia, la clase número 2 de la unidad número 4, quiebre de la democracia y dictadura militar. El objetivo de aprendizaje de la clase de hoy es el objetivo número 16, explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de Derecho y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. El contenido de la clase de hoy es dictadura militar. En la clase anterior estuvimos trabajando cómo se desarrolló el gobierno de Salvador Allende hasta llegar a la crisis y hoy trabajaremos las características de la dictadura militar a través de un esquema. Ya a partir del 11 de septiembre del año de 1973 se estableció en el país un nuevo gobierno concebido según sus propios integrantes para restaurar la identidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada durante los años que lo antecedieron. De hecho, el mismo Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército y quien se convirtió en cabeza de la junta militar gobernante, declaró días después del golpe que Chile volverá a su tradicional sistema democrático. Sin embargo, al poco tiempo se instauró un régimen autoritario que privó de sus libertades y derechos a una parte importante de la población. El establecimiento de una dictadura, como la que se vivió en Chile entre los años 1973 y 1989, implicó la supresión del Estado de Derecho, condición en la que las autoridades se encuentran limitadas por un marco jurídico vigente y se resguardan los derechos de las personas. En este sentido, si legítimamente el Estado chileno había contado hasta entonces con la fuerza pública para proteger los derechos de las personas, nunca antes del golpe de Estado de 1973 se había usado de forma tan masiva y organizada esta misma fuerza para vulnerarlos a ellos. Asimismo, la participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno no se había extendido durante tanto tiempo, 17 años. En este sentido, las repercusiones que el golpe de Estado y la posterior instauración del régimen militar tuvieron para la sociedad chilena continúan presentes hasta la actualidad y dan cuenta del profundo quiebre que este periodo representó. La supresión del Estado de Derecho. ¿Ya? El Estado de Derecho se puede definir como un sistema en el que las leyes son la suprema autoridad, siendo conocidas y obedecidas por todos los ciudadanos, tanto por aquellos que están en posiciones de gobierno, autoridades, como por los gobernados, los ciudadanos. Así, el Estado de Derecho permite garantizar el respeto de los derechos y las libertades públicas. Algunos de los elementos que distinguen a un Estado de Derecho son la existencia y el seguimiento de un orden jurídico, la división de los poderes del Estado y el respeto por los derechos humanos. Gracias a estas características es que este régimen permite la gobernabilidad, la participación ciudadana y la convivencia pacífica. Entonces, en esta supresión del Estado de Derecho se va a dar una concentración del poder. ¿Ya? El nuevo régimen se presentó como una organización estrictamente militar que involucró a todas las Fuerzas Armadas y de orden. Sin embargo, con el tiempo, el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, fue concentrando los poderes administrativos y de gobierno, dejando en manos de la Junta Militar el poder legislativo. En junio de 1974, Pinochet asumió el título de jefe supremo de la nación y el Poder Judicial fue el único órgano del Estado que no fue eliminado, aunque se restringieron casi todas sus facultades. Otra característica fue el establecimiento de un estado de sitio. ¿Ya? Con el argumento de que el país estaba en situación de guerra, las Fuerzas Armadas declararon el estado de sitio y gobernaron bajo estados de excepción entre 1973 y 1978. Con esto se puso fin al Estado de Derecho, eliminando con ello las instituciones propias del sistema democrático,
y las garantías individuales que protegían los derechos de las personas. Otra característica, restricciones a las libertades públicas. Se eliminaron derechos básicos de los ciudadanos, como el derecho a la circulación, mediante la instauración del toque de queda, medida que prohibía estar en la calle después de una determinada hora. Bueno, ustedes ya saben que nosotros también estamos ahora con toque de queda. El toque de queda restringió el desplazamiento nocturno, además de permitir a los militares realizar detenciones sin fiscalización pública. Asimismo, se restringió el derecho a reunión, pues se intervinieron las organizaciones sindicales y se desarrollaron purgas entre sus dirigentes, quienes fueron reemplazados por personas designadas por los militares. Por otra parte, la libertad de expresión fue reprimida mediante la censura que se aplicó a medios de comunicación como la televisión y la prensa escrita. Otra característica de esta supresión del Estado de Derecho fue la intervención de instituciones. Tras el golpe militar se eliminaron las principales instituciones del sistema democrático. Luego de clausurar el Congreso, la Junta Militar gobernó a través de bandos y decretos con fuerza de ley, con los que suprimió la Constitución de 1925, clausuró también el registro electoral y se prohibieron las elecciones y los partidos políticos de la Unidad Popular. Mientras que la democracia cristiana y los partidos de derecha quedaron en receso, para luego caer bajo proscripción en 1977. Con respecto a las universidades, se nombró autoridades delegadas, quienes en su mayoría fueron militares, y se expulsó a estudiantes, funcionarios y académicos que tenían ideas consideradas como marxistas. Al mismo tiempo, se cerraron unidades académicas consideradas peligrosas, como fue el caso del Instituto Pedagógico. Otra de las características de la dictadura militar fueron las violaciones a los derechos humanos, que me imagino que todos ustedes han escuchado, han leído o han visto en la televisión. Esta fue una de las expresiones más claras de la represión y de la supresión del Estado de Derecho que ejerció la dictadura militar. De acuerdo a las comisiones encargadas de investigar estos hechos, actualmente se reconoce que en el periodo de 1973 a 1990 hubo cerca de 1.230 detenidos desaparecidos, más de 1.900 muertos y alrededor de 38.200 casos de torturas y prisión política. No obstante, aún hoy en día continúa existiendo debate en relación con el número total de víctimas. ¿Cuáles fueron las primeras medidas? ¿Ya? Los primeros días, luego del golpe, fueron altamente violentos. Se produjeron allanamientos masivos en organismos de gobierno, universidades, poblaciones, y se publicaron listas de personas proclives al gobierno de Allende. Los prisioneros fueron llevados a regimientos, comisarías, recintos penales y centros deportivos, como el Estadio Nacional, donde eran interrogados, torturados y en muchos casos ejecutados. Ejemplo del alto grado de violencia del régimen fue la llamada Caravana de la Muerte, comitiva del ejército al mando de Sergio Arellano Stark, que recorrió el país durante 1973 con el objetivo de ejecutar a decenas de prisioneros partidarios de Allende. La institucionalización de la represión. ¿Ya? En junio de 1974 se creó la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, un servicio de policía secreta a cargo del general Manuel Contreras, cuyo objetivo era detener, torturar, extraer información y encarcelar a personas en campos de concentración como Pisagua e Isla Dawson, y en centros de detención, tortura y ejecuciones como Villa Grimaldi y Londres 38, entre otros.
Las torturas, entendidas como cualquier acto que provoca dolor físico o mental y que haya sido cometido por un agente del Estado contra una persona con el fin de obtener confesiones o de intimidarla, incluyeron desde golpes, heridas cortantes, electrochoques, violencia sexual, asfixia, hasta la muerte y desaparición de personas. Con la DINA, la represión alcanzó la esfera internacional, evidenciada especialmente en el asesinato del general Carlos Prat y su esposa Sofía Korbel en Buenos Aires en 1974, el atentado en Roma contra el ex ministro del Interior de Frei Montalva, Bernardo Leighton, y su señora Anita Frecciò en 1975, y la muerte del ex canciller y ministro de Defensa de la UP, de la Unidad Popular, Orlando Letelier, y su secretaria Ronnie Moffitt en Washington en 1976. Frente a las críticas internas y externas en 1977, la DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Información, la CNI, pero esta siguió cumpliendo el mismo rol que su predecesora. Ahora, con esta información, ustedes deben resolver la actividad de la clase de hoy. Está en su texto escolar en la página 223. Tienen que trabajar la pregunta 1, 2 y 3. La pregunta 1 dice, de acuerdo a los elementos que caracterizan a un Estado de Derecho, que aprendiste en el recurso 51 de la página 221, que es el recurso que ustedes deben leer, fundamenta por qué se puede establecer que la dictadura militar suprimió las condiciones para su existencia. Plantea al menos 3 ejemplos de las fuentes expuestas en estas páginas. Pregunta 2. ¿Cómo se evidencia lo establecido por Gamburi en el recurso 54 en las primeras declaraciones de la Junta Militar, como el recurso 39 de la página 212 o el recurso 52 de la página 222? Y la pregunta 3. La censura, además de destruir las expresiones culturales disidentes al régimen militar, solo permitió a los medios partidarios de las nuevas autoridades mantener informada a la población. ¿Por qué crees que fue importante para la dictadura militar que existieran medios de comunicación que fueran afines al nuevo régimen? Entonces ustedes, apoyados de lo que les expliqué, más los textos, los recursos que aparecen en su texto escolar, deben responder la actividad. Ahora, para ir finalizando, páginas del texto para profundizar de la página 221 a la 224 del libro de historia y la propuesta de autoevaluación, en donde ustedes me tienen que decir qué fue lo que más les costó aprender y por qué, y cuánto tiempo necesitaron para resolver esta actividad. Por último, para recordar mi correo electrónico, el número de contacto del WhatsApp de la asignatura por cualquier duda o consulta, y también recordarles la dirección de la página web institucional en donde ustedes deben cargar su tarea para ser evaluada. Me despido, les dejo un abrazo, que se encuentren muy bien.